Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Muy pleno y bendecido tiempo para toda la amada Iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Paz y gracia sean multiplicadas en cada uno de ustedes. Y nos acercamos confiada y regocijadamente a la mesa de nuestro Padre Celestial a ser ministrados por medio de su palabra, ser iluminados, perfeccionados, regenerados, transformados por la obra del Santo Espíritu. Nos acercamos siempre con acciones de gracias, porque cada vez que comprendemos esta salvación tan grande efectuada en Cristo Jesús, nuestro corazón se regocija por esta salvación. Nuestro corazón contempla y admira todo el propósito con el cual Dios hizo su obra de salvación en Cristo Jesús, y le damos gracias porque tenemos fe, tenemos esperanza, tenemos vida, gracias a la obra inmarcesible que Cristo Jesús efectuó en su encarnación, en su crucifixión, en su resurrección, en su ascensión y en su glorificación. Por eso bendecimos a nuestro Padre maravilloso, nuestro Padre Jehová, y exaltamos y glorificamos a su Hijo, al Señor Jesucristo, nuestro Salvador y Redentor. Le damos gracias porque nosotros hoy estamos entendiendo su propósito, comprendemos la salvación tan grande que se efectuó en el Hijo y somos hoy herederos, somos hoy destinatarios de todo este pacto de gracia. Y por eso venimos a la mesa a ser alimentados, a ser edificados con el Espíritu Santo. Y le decimos a nuestro Padre que por medio de su Santo Espíritu hoy nos pueda dar su maná de la mañana, nos pueda proveer el alimento que nutre nuestra alma, que da luz a nuestro entendimiento, y que su palabra, la que Él emitió para este día, pueda venir a nuestras almas. Nosotros la recibimos con fe, dando gracias. Vamos a alimentarnos en el nombre del Señor. Dice el capítulo 3, vamos ya en el capítulo 3 del libro de las Lamentaciones, capítulo 3 del profeta Jeremías, pero en el libro de Lamentaciones. En el nombre del Señor Jesús vamos a comerlo. Dice: yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos. Edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. Me dejó en la oscuridad como los ya muertos de mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Fue para mí como oso que acecha, como león en escondrijos. Torció mis caminos y me despedazó. Me dejó desolado. Empezó su arco y me puso como blanco para la saeta. Hizo entrar en mis entrañas las saetas de su aljaba. Fui escarnio a todo mi pueblo, burla de ellos todos los días. Me llenó de amarguras, me embriagó de ajenjos. Mis dientes quebró con cascajo, me cubrió de ceniza. Y mi alma se alejó de la paz, me olvidé del bien. Y dije: perecieron mis fuerzas y mi esperanza en Jehová.
Acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y la hiel. Lo tendré aún en memoria, porque mi alma está abatida dentro de mí. Esto recapacitaré en mi corazón, por lo tanto esperaré. Por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos, porque nunca decayeron sus misericordias. Nuevas son cada mañana, grande es tu fidelidad. Mi porción es Jehová, dijo mi alma, por tanto en él esperaré. Bueno es Jehová a los que en él esperan, el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación de Jehová. Bueno le es al hombre llevar el yugo desde su juventud, que se siente solo y calle, porque es Dios quien se lo impuso. Ponga su boca en el polvo por si aún hay esperanza. Dé la mejilla al que le hiere, y sea colmado de afrentas, porque el Señor no desecha para siempre. Antes sí aflige, también se compadece según la multitud de sus misericordias, porque no aflige ni entristece voluntariamente a los hijos de los hombres. Desmenuzar bajo los pies a todos los encarcelados de la tierra, torcer el derecho del hombre delante de la presencia del Altísimo, trastornar al hombre en su causa, el Señor no lo aprueba. ¿Quién será aquel que diga que sucedió algo que el Señor no mandó? De la boca del Altísimo no sale lo malo y lo bueno. ¿Por qué se lamenta el hombre viviente? Laméntese el hombre en su pecado. Escudriñemos nuestros caminos y busquemos, y volvamos a Jehová. Levantemos nuestros corazones y manos a Dios en los cielos. Nosotros nos hemos rebelado y fuimos desleales, tú no perdonaste. Desplegaste la ira y nos perseguiste, mataste y no perdonaste. Tú cubriste de nube para que no pasase la oración nuestra. Nos volviste en oprobio y abominación en medio de los pueblos. Todos nuestros enemigos abrieron contra nosotros su boca. Temor y lazo fueron para nosotros, asolamiento y quebranto. Río de aguas echan mis ojos por el quebrantamiento de la hija de mi pueblo. Mis ojos destilan y no cesan, porque no hay alivio, hasta que Jehová mire y vea desde los cielos. Mis ojos contristaron mi alma por todas las hijas de mi ciudad. Mis enemigos me dieron caza como ave, sin saber por qué. Ataron mi vida en cisterna, pusieron piedras sobre mí. Aguas cubrieron mi cabeza, yo dije, muerto soy. Invoqué tu nombre, oh Jehová, desde la cárcel profunda. ¿Oíste mi voz? No escondas tu oído al clamor de mis suspiros. Te acercaste el día que te invoqué, dijiste, no temas. Abogaste, Señor, la causa de mi alma. Redimiste mi vida. Los dichos de los que contra mí se levantaron, y su designio contra mí todo el día. Su sentarse y su levantarse mira, yo soy su canción. Dales el pago, Jehová, según la obra de sus manos. Entrégalos al endurecimiento de corazón, tu maldición caiga sobre ellos. Persíguelos en tu furor y quebrántalos debajo de los cielos, oh Jehová. Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno, amados. Esta era la lamentación número 3 y vamos a permitir que el Santo Espíritu nos ministre la palabra de edificación para hoy. La lamentación número 3, en boca del profeta Jeremías, en la primera lamentación, capítulo 1, vemos la desolación. Es una lamentación por la desolación de Jerusalén. En el capítulo 2
vemos una lamentación por la destrucción de Jerusalén. Dios la desechó, la derribó y la destruyó. Y en el capítulo 3 vamos a encontrar la aflicción o la lamentación. ¿Quién está afligido? El profeta. Entonces dice, yo soy el hombre que ha visto la aflicción. Vamos a encontrar que en la lamentación número 3, que el profeta Jeremías está en aflicción, aunque a él no fue el que le hicieron toda esta desolación, y aunque a él no fue que le hicieron toda esta destrucción, porque recordemos que Jehová Dios tuvo gracia con Jeremías, y Nabuzaradán y Nabucodonosor le dieron libertad. Él era el único libre que había quedado en medio de ese exilio. Pero vemos que el profeta, aunque por fuera está en libertad, aunque por fuera él no vivió esto, él dice, por dentro yo soy uno con Jerusalén, yo soy uno con Sión. Todo lo que le está pasando a Sión, todo lo que le está pasando a Jerusalén, le está pasando a mi alma, le está pasando a mi corazón. Incluso en el capítulo 2 dice, le está pasando a mi hígado, a mi riñón, a mis entrañas, porque ellos asociaban en ese tiempo esos órganos a la expresión de emociones. Entonces dice, aunque no me está pasando a mí por fuera físicamente, él no tenía las cadenas como los demás. Dice, estoy llevando cadenas, pero ¿dónde está sufriendo Jeremías? Internamente. Él está viviendo lo mismo que recibió Jerusalén, su pueblo, él lo está viviendo interiormente. Él dice, soy el hombre que ha visto la aflicción, y no solamente la ha visto, la estoy viviendo como la está viviendo mi pueblo, como la está viviendo las hijas de mi ciudad, como la están viviendo ellos en lo exterior, en lo real. Jeremías sentía esa aflicción interna por lo que está pasando. El pueblo que él quiso ayudar a volver en sí, el pueblo que él intercedió delante de Dios para que no le pasara esto, entonces vemos el amor que Jeremías tenía por su pueblo, el amor que Jeremías, el intermediario, tenía por su defendido. Jeremías fue ese abogado que quiso defender a esta Jerusalén, pero finalmente perdió su causa. Pero Jeremías siente amor por su defendida. Jeremías quería abogar, quería salvarla. Jeremías no quería que esto ocurriera a Jerusalén, no quería que finalmente fuera exiliada. Él, como un abogado intercesor, continuamente estuvo delante de Jehová Dios, hasta que un día Jehová Dios le dijo, Jeremías, no abogues más por ella, no intercedas más, porque he determinado derribarla, destruirla y desecharla hasta que saque un remanente. Entonces aquí encontramos en el capítulo 3 una lamentación del abogado, del intermediario. ¿Quién está expresando esta lamentación? Alguien que amaba profundamente a la que está sufriendo, a Sión. Alguien que amaba profundamente a Israel, alguien que amaba profundamente a Jerusalén. Pero ¿quién era el que amaba profundamente fuera de Dios? Porque Sión tenía a alguien que la amaba eternamente desde los cielos, pero no tenía quien la amara puramente en la tierra. Pero en la tierra había uno también que la amaba de manera pura. ¿Quién la amaba de manera pura? En esta fotografía la amaba el intermediario, el mensajero, el abogado, el intercesor, el profeta Jeremías. Vemos que Jeremías se sienta a expresar estos lamentos que le están saliendo a él como dolores del alma, dolores de parto, porque él está sufriendo en silencio, y él está sufriendo por dentro esta aflicción, mostrando que era el único que amaba a Israel, era el único que amó a esa ciudad, que amó a Sión. Por eso, en sus expresiones, muestra lo afligido que está.
Y por eso la lamentación número 3 es como si él hubiera tomado a cada persona, le hubiera preguntado lo que está viviendo y él lo sacó de su corazón. Él sacó todas las aflicciones que estaba viviendo su pueblo como si él las estuviera viviendo. Por eso dice, yo soy este hombre hablando en representación de Sión, diciendo, conozco la aflicción, estaba bajo el látigo de Dios, de su enojo, me llevó a las tinieblas, pero en sí no era él, pero era la parte que él amaba, era su defendida. Entonces encontramos en el capítulo 3 la lamentación del que ama a Sión, del que la amó aquí en la tierra. Y en ese tiempo el único que mostró que amaba a Israel era Jeremías. Por eso, aunque le dieron libertad, él decidió quedarse todavía intercediendo, se quedó voluntariamente ayudando a los que se quedaron, porque Jeremías amó a Israel, amaba a Israel. Entonces el intermediario, el mensajero, muestra la aflicción que sintió por su pueblo, pero no fue que él la vivió, fue que él la sintió. Él la vio la aflicción y la expresaba como si la estuviera viviendo en carne propia, aunque la estaba sufriendo era emocionalmente en su alma. Entonces por eso en el capítulo 3 él nos expresa todo el mal que conocía, lo expresó en una lamentación. Entonces comparó a como a las aves cuando las cazan, se comparó a como cuando alguien queda en tinieblas, como cuando alguien está enfermo, comparó esa aflicción como un escarnio, como cuando alguien recibe burla, colocó todas las expresiones que él conocía de sufrimiento, de dolor y de aflicción. Entonces fue colocando una a una en medio de esa aflicción, que era lo que estaba viviendo, en resumen, el pueblo. Entonces lo que coloca Jeremías en el capítulo 3 es, él resume la aflicción de su pueblo, él resume el dolor que está viviendo Sión, el dolor que está viviendo Jerusalén. Es en una parte, porque en la segunda parte vamos a ver que acude a la misericordia de Dios. Pero en la primera parte él está expresando lo que es la aflicción, lo que está viviendo, lo que es el resultado de conocer el furor, la ira de Dios. Por eso dice, les voy a expresar qué es estar bajo el látigo del enojo de Dios. Lo que les voy a expresar es lo que se siente, lo que se vive al estar bajo el enojo del látigo de Jehová Dios. Entonces empieza a expresar. Ese látigo tocó los huesos, tocó la carne, tocó la piel, tocó las entrañas, como aljabas entran al corazón. Entonces muestra que no quedó nada sin ser tocado por ese látigo. Dice, hasta lo más interno ese látigo torció los caminos, lo dejó despedazado, lo dejó desolado, quedó sin fuerzas, su alma perdió toda paz, se olvidó de todo bien, hasta los dientes quedaron quebrados por ese látigo. Entonces, que Jeremías resume que es una muestra de recibir el furor de Dios. ¿Y quién está recibiendo por primera vez el furor de Dios? Lo está recibiendo Israel, quien no se esperaba que recibiera el furor de Dios, porque el furor de Dios se expresó en Génesis a todos los que no aceptaron el mensaje de Noé, a todos los que estaban llenando la tierra de maldad. Se expresó el furor de Dios, pero no hubo uno que se lamentara por ellos. Cuando vemos el diluvio, que allí Dios expresó un furor, trajo un juicio de agua. ¿Para quiénes fue ese juicio? Para todos los que estaban multiplicando la maldad en la tierra, para todos los que se habían mezclado con otros seres, hecho mezclas híbridas. Dios les hizo un juicio con furor, pero allí no encontramos a alguien lamentándose por ese dolor. Entonces no hay quien se lamentaba allí. Luego Dios muestra otra vez su furor en Sodoma y Gomorra, mandando una lluvia de fuego, de azufre. Sin embargo, no encontramos quien se lamente por esa destrucción.
solamente Abraham que intercedió por Lot, pero la ciudad fue quemada y no encontramos una lamentación. Entonces, pero ahora encontramos un fuerte juicio de Dios, pero a su propio pueblo, a su propia nación, a su propia esposa. Y está haciendo un furor que ahora sí encuentra en este furor un hombre que siente el furor de Dios, un hombre que siente que es estar bajo el látigo del enojo de Dios. Aunque Jeremías no vivió esta experiencia, él es uno con su pueblo y la expresa como si lo hubiera recibido. Entonces él resume que es estar bajo el castigo de Dios, que es sentir el enojo de Dios viendo lo que estaba viviendo su pueblo afligido, triste, porque la Israel que él amó, la que él defendió, está pasando por esa aflicción. Es que vamos a ver en el capítulo 3, en la primera foto, que este hombre que expresa la aflicción de su pueblo representa a Cristo Jesús, porque Jeremías como intermediario vio la aflicción y la expresó como si él lo hubiera vivido, pero él no la vio, pero sentía él la aflicción de su pueblo. Él estaba triste por esa aflicción, estaba cargado por esa aflicción, no podía estar feliz viendo a su pueblo afligido, viendo a su defendida afligido. De lo que nos va a mostrar la fotografía de esta lamentación de Jeremías es que este fue el único hombre que se lamentó por ella. Jeremías es el único hombre que se lamentó por Israel, ni siquiera sus reyes. Los reyes no están haciendo lamentaciones por Israel, sino que lo está haciendo Jeremías. ¿Y quién es Jeremías? El enviado, el mensajero, el intermediario, está haciendo una lamentación por su pueblo. Pero aunque él no está sufriendo esa aflicción, él hace una lamentación por ella. Entonces en esta foto vamos a encontrar que siglos más tarde encontramos a Jesús, el Hijo de Dios, el Hijo del Hombre, que él es el hombre que recibió, ahora es al revés, él es el único hombre que recibió toda la aflicción de Dios por nosotros. En esta foto, el único que no estaba recibiendo la aflicción era él, era Jeremías, era el intermediario. Todos los demás estaban recibiendo la aflicción, niños, jóvenes, ancianos, animales, plantas, todo estaba recibiendo la aflicción de Dios, el castigo de Dios. Jeremías era el único que no estaba recibiendo el castigo de Dios. Sin embargo, él estaba afligido como si lo estuviera recibiendo. Pero cuando viene el verdadero mensajero, el real mensajero, el enviado de Dios, que es Cristo Jesús, sucede lo contrario. Ahora, Cristo Jesús es el único castigado, es el único que se sometió al látigo del enojo de Dios. Cristo Jesús es el único que se sometió a la ira de Dios. Y nosotros, para que fuésemos salvos de este castigo y esta aflicción de Dios. Entonces, en esta fotografía, uno solo es perdonado, uno solo es librado del castigo. Pero cuando viene Cristo Jesús, uno solo es castigado, uno solo es sometido al castigo. Todos los demás somos libres del castigo y uno solo recibió todo el castigo. Pero en esta lamentación, uno solo fue salvo, uno solo fue librado del castigo y todos los demás fueron castigados. ¿De dónde está la obra de redención de Cristo? En que cuando viene Cristo, el Padre lo hizo diferente. Castigó a uno solo para salvarnos a todos los demás. En esta fotografía él castigó a todos para salvar a Jeremías, para salvar al intermediario. Pero cuando viene el Señor Jesús, el Padre castigó al intermediario para librarnos a todos, a todo el pueblo, a toda la humanidad. Es que lo que está viviendo Jeremías en fotos, este tipo de aflicción que él no vivió, sí lo vivió Cristo Jesús. Es esto, por eso encontramos palabras incluso en esta lamentación que le oímos al Señor Jesús. Por eso algunas palabras que están dentro de la profecía de Jeremías las tiene el Señor Jesús. Por ejemplo, acá dice: acuérdate de mi aflicción, y el Señor Jesús en la cruz dice: acuérdate, Padre, mi espíritu, en tus manos encomiendo mi espíritu. Esto que Jeremías
está relatando, esto sí lo vio el Señor Jesús. El Señor Jesús fue puesto en las tinieblas, fue totalmente alejado de Dios por un minuto, dice Jeremías, colocaste nubes y no me escuchaste, todo eso lo vivió Cristo. Entonces, este capítulo 3 se vuelve una sombra de la realidad que Cristo sufrió en la cruz. Cuando vemos en capítulo 3, Jeremías no está viviendo esto, él no está sufriendo físicamente esto, pero sí es lo que iba a sufrir Cristo en unos años después. El verdadero intermediario, el verdadero abogado, el único que iba a ser castigado. Entonces, esto que Jeremías expresa es lo que sí vivió el Señor Jesús en su calvario, en su crucifixión. Entonces, se vuelve en una lamentación profética. Si queremos saber qué experimentó el Señor Jesús en la cruz, lo encontramos en la lamentación número 3. Lo que el Señor Jesús pensaba en la cruz, lo que el Señor Jesús sintió en la cruz, lo que el Señor Jesús vivió en la cruz, lo profetizó Jeremías en esta lamentación. Aunque él no vivió porque no hubiera soportado, un hombre natural no hubiera soportado el castigo de Dios, el látigo de Dios, solo que lo pudo soportar el mismo Cristo, Hijo de Dios, soportó la ira de Dios. Aquel que en la eternidad había probado el amor de Dios, en la tierra soportó la ira y el castigo de Dios. Entonces, por eso el capítulo 3 nos deja ver todo lo que experimentó el Señor Jesús en ese momento en que Dios hizo un cambio, en que Dios castigó solo a uno para salvarnos a todos los culpables, a todos los pecadores. En esta ocasión Dios salvó a Jeremías y castigó a todo el pueblo pecador. Pero cuando viene el Señor Jesús, el Padre castigó al inocente, al justo, al mensajero, para librar a todos los culpables, a todos los pecadores. Y esa es la obra redentora del Señor Jesucristo. Entonces el capítulo 3 por eso dice, ¿quién es el que va a recibir todo el enojo? ¿Quién es el que va a recibir todo el castigo de Jehová Dios? Un hombre. Por eso dice el capítulo 3, empieza diciendo, yo soy el hombre. Pero ese yo soy el hombre no es Jeremías. Ese es el que siempre se presentó como yo soy. Yo soy el camino, yo soy la luz. Pero también, aunque él dijo todas esas cosas maravillosas, eran hermosas escucharle decir, yo soy la luz del mundo, yo soy el pan, yo soy el agua, yo soy el camino, yo soy la resurrección. Eso era maravilloso. Pero también estaba profetizado que él diría, yo soy el hombre que recibo el látigo de Dios. Eso también hacía parte del yo soy. No solamente estaba, cuando vino el Señor Jesús, no solamente iba a ser el yo soy de las partes positivas, el yo soy de lo hermoso, que eran puras expresiones maravillosas, sino que este yo soy también era el Señor Jesús. ¿Quién es el Señor Jesús? Todos los yo sois que él expresó lo es él. Él dijo, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la resurrección, yo soy el agua de vida. Pero para poder ser todo eso para nosotros, él no podía ser la luz del mundo, no podía ser el pan de vida, el agua de vida, el camino, la resurrección, el vino nuevo, no podría ser la vid, si él primero no era, yo soy el hombre que recibe el látigo. Entonces esta es una profecía de lo que Cristo debió ser para poder ser la luz, el camino, la vida, el pastor de nosotros. Entonces, este es el camino que nos abre a nosotros. Este yo soy es el camino que nos abre a disfrutar todos los yo soy hermosos que encontramos en las palabras del Señor Jesús en los evangelios. Para que Él se convierta en mi luz, Él tuvo que ser el hombre. Yo soy bajo el látigo de Dios. Él tuvo que ser el hombre que fue puesto en las tinieblas, porque nadie más había sido puesto en las tinieblas, el único fue Él. Él fue el único hombre que Dios quebrantó la carne, la piel y los huesos. Él fue el único hombre que Dios dejó en la oscuridad. Él es el único hombre que Dios lo cercó por todos lados con cadenas. Incluso dice, cercó mis caminos con piedra, hablando de que a Él es el único que le pusieron una piedra en el sepulcro, de manera que no pudiera salir. O sea, que todo el látigo, el castigo, el furor de Dios estuvo sobre su propio Hijo. Entonces por eso Jeremías empieza profetizando, es una versión de Cristo, una porción del yo soy
Él es el hombre que viviría la aflicción. No que la había visto, él la viviría. Entonces Jeremías en sombras vio la aflicción de los que aman. Pero Cristo Jesús vivió la aflicción para salvar a los que aman. Entonces por eso Cristo Jesús es este hombre que está aquí, pero en la realidad. Jeremías no pudo evitar la aflicción a los que amaba, pero Cristo Jesús, mi mensajero, mi abogado, mi intercesor, él sí pudo hacer un intercambio. Él recibió todo el látigo que yo iba a recibir, lo recibió él para salvarme a mí de este látigo, de este no. Entonces por eso en el capítulo 3, si yo quiero saber, porque a veces la persona no sabe por qué él es el Salvador y de qué lo ha salvado Dios, si todos los días se ve como que casi igual la experiencia en la vida que las demás personas, pero en el capítulo 3 yo puedo saber de qué me salvó Dios, de qué me salvó Cristo. Entonces Cristo mi abogado, Cristo mi redentor, él me salvó de esto que está en el capítulo 3. ¿De qué me salvó? Del látigo del enojo de Dios. Cristo me salvó de ser llevado a las tinieblas un día. Cristo me salvó de que sea quebrantado totalmente todo mi ser. Cristo me salvó de ser llevado a la oscuridad. Cristo me salvó de que mi alma sea puesta en cadenas. De todo esto que está en el capítulo 3, lo que vivió Cristo, que está en el capítulo 3 resumido como una lamentación, es lo que el Señor me salvó a mí y te salvó a ti. Nosotros no vamos a vivir esto que está profetizado en el capítulo 3. Entonces esto fue lo que Cristo vivió él para que no lo vivamos nosotros. Entonces Jeremías por eso no pudo ser el redentor de Israel, no pudo ser el salvador de Israel, porque finalmente el pueblo experimentó este tipo de aflicción. Jeremías solo lo sintió emocionalmente, espiritualmente, pero no físicamente. Pero mi redentor, mi intermediario, mi mensajero es el más maravilloso, porque él recibió esta aflicción, esta destrucción, este castigo, para que nosotros no lo viviéramos. Entonces por eso ahora, ¿qué hacemos nosotros? Lo que hacía Jeremías. Nosotros nos lamentamos por él. ¿Qué hacía Jeremías, el que no vivió la aflicción? Se lamentaba por el que la vivió. Y por eso nosotros hoy, al ver por fe el sacrificio de Cristo, hacemos lamentación en nuestra alma por él. Sentimos ese sufrimiento como primeramente era nuestro, pero aunque no lo vivimos y no lo vamos a vivir, lo sentimos como si lo hubiéramos vivido con él. Por eso el apóstol Pablo dice, juntamente con Cristo fue crucificado. Aunque Pablo no lo vimos en la cruz de Jesús, él dice, yo me lamento y me ubico en esa cruz. Yo también estuve en esa cruz, porque ahora sucede lo mismo que el capítulo 3. El que no sufrió todas estas aflicciones lamentaba como si las hubiera vivido. Y por eso su iglesia debe sentir esa experiencia de que lo que sufrió Cristo en la cruz, nosotros lo hemos sufrido con él. Eso es sentir lamentación positiva hacia Cristo, aceptar de que todo lo que él vivió es como si nosotros lo hubiéramos vivido, porque además nosotros éramos los dignos de recibir eso, solo que él tomó mi aflicción para que yo no la recibiera físicamente. Pero por fe, así como por fe yo tomo todas las bendiciones de él, por fe también yo tengo que aceptar todos los sufrimientos de él. Por fe yo acepto que él es la luz, por fe yo acepto que él es la resurrección, por fe yo acepto que él es mi pan, que él es mi vida, que él es mi vida. Pero por fe yo tengo que aceptar que él es mi cordero, que él aceptó mis culpas, y en eso yo sentí la lamentación por el Señor. Entonces el capítulo 3 es una fotografía de lo que iba a vivir el yo soy. Yo soy el hombre, el único hombre que puedo soportar el látigo del enojo de Dios, pero no por desobediencia a él, que esto es lo maravilloso, porque Cristo Jesús es el hombre que recibió el látigo de Dios, pero no por desobediencia a él, no porque él era culpable de ese látigo, sino que Cristo Jesús es el hombre que recibió toda la ira de Dios, pero por amor a nosotros, por protegernos a nosotros, por proteger a su cuerpo.
Entonces es una obra redentora, es una obra de amor del Señor Jesús, que Él recibió el látigo, el enojo, la ira, todo este quebranto, todo este abandono de Dios. Por eso le dice el Señor Jesús, le dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y es lo que está diciendo Jeremías. Quien reciba este látigo, lo que está diciendo Jeremías es: va a haber un hombre que un día va a ver toda la aflicción de Dios, un solo hombre. Entonces aquí nos está diciendo cuál es ese hombre. Te dice: es un hombre, no es un ángel, no es una mujer, es un hombre. Jeremías lo está profetizando. Un día va a haber un hombre que va a vivir toda la aflicción de Dios. Un día va a haber un hombre. Y cuando Juan lo vio descender en el Jordán, Juan dijo: este es el hombre. Este es el cordero que va a recibir toda la ira de Dios. Este es el hombre que le va a pasar lo que Jeremías dijo en el capítulo 3 de Lamentaciones. Eso es lo que está pasando en el Jordán. Cuando Juan presenta a Jesús, ahí no lo presentó como la luz del mundo. Él no dijo: les presento la luz del mundo. Él no dijo: les presento la resurrección y la vida. Él no presentó algo positivo a Jesús en el Jordán. Él no dijo: les presento al Rey de Reyes. No presentó lo glorioso, él presentó lo más difícil de él. Por eso el Señor Jesús dijo: Juan, tú eres el hombre más grande entre los nacidos de mujer, el profeta más grande. ¿Por qué? Porque tú tuviste que revelar y presentar la parte más negativa mía, la parte más difícil. ¿Cuál? La que los salva a todos. Que yo soy el hombre, el único hombre que puedo recibir el castigo, el enojo de Dios, el látigo de Dios. El único. Y volver a ser. Es Cristo Jesús. Entonces, ¿qué estaba profetizado? Que hay un único hombre al cual se le iba a dar toda la aflicción, todo el castigo, todo el látigo de Dios por una obra de redención. Entonces, cuando viene el Señor Jesús es este hombre que está profetizado en el capítulo 3. Entonces, por eso en el capítulo 1 vemos la desolación de Israel. Dios la desoló. En el capítulo 2 vemos la destrucción, pero en el capítulo 3 vemos el castigo que le viene a este hombre, el castigo que le viene a un solo hombre, la profecía de que un hombre verá toda la aflicción de Dios. ¿Y cuál es ese hombre? Pues ya sabemos cuál es ese hombre: Jesucristo, el Hijo de Dios, Jesucristo, el Hijo del Hombre. Es este hombre, este yo soy, que estaba profetizado para recibir, probar todo la aflicción que produce estar bajo la ira de Dios, bajo el enojo de Dios. Es el mismo Hijo de Dios, el que ama a Dios, el que ama su alma, el que contempla su alma. Dios un día lo colocó bajo su ira, bajo su enojo. ¿Y por qué? Para redimir Lamentaciones, para que este libro diera la vuelta, para que ahora no sea el pueblo el que reciba la aflicción, no sean los moradores, sino el intermediario, el intercesor, para librarlos a todos de la aflicción. Entonces, cuando viene Cristo Jesús redime este libro de Lamentaciones, porque aquí el intermediario se está lamentando porque todos ellos están sufriendo, pero ahora todos nosotros nos lamentamos porque sufrió el santo, el puro, el justo Hijo de Dios. Desde el capítulo 3 muestra que un día iba a haber uno que iba a redimir la humanidad, uno que iba a llevar el castigo de nuestros pecados, el castigo de nuestras iniquidades. Uno solo iba a recibir todo el látigo de Dios. Entonces, ¿qué dice el capítulo 3? Va a haber un hombre un día que reciba toda la aflicción de Dios. Va a haber un hombre que reciba todo el castigo de Dios. ¿Pero para qué? Para que no lo reciba el pueblo, para que no lo reciba la humanidad. Entonces, por eso el capítulo 3 me muestra la obra redentora de Cristo. Cristo es mi redentor. Entonces, el capítulo 3 me explica por qué mi redentor, me explica de qué me salvó. Y esto que él vivió es lo que yo no voy a vivir. Esto que está aquí en el capítulo 3 es lo que él ya vivió para que tú y yo no lo vivamos. Físicamente no lo vivimos. Por fe sentimos la lamentación, por fe sentimos la aflicción, por fe. Pero físicamente esto solo le pasó a mi intercesor, a mi abogado, a mi intermediario, al cual Juan presentó como el Cordero de Dios. Entonces, en el capítulo 3 nos profetiza
Jeremías, este redentor, nos profetiza una obra de redención, una obra que redime. Uno, recibiendo el látigo por todos. Oh Señor Jesús. Entonces por eso podemos expresarle al Señor esta verdad, decirle: Señor, gracias, porque tú eres el hombre que estuviste bajo el látigo de Dios. ¿Y por qué el Señor Jesús se puso bajo el látigo? Lo que está diciendo Jeremías es: hubiera querido ser, si Dios hubiera permitido, Jeremías hubiera estado dispuesto a que Dios le hiciera todo esto a él, mas no a Sion. Pero no iba a suceder eso con Jeremías, sucedió con Cristo. Dios le permitió a Cristo recibir todo el castigo a él para librarnos a nosotros. Y eso es una obra de amor. Por eso dice: de tal manera amó Dios al mundo, que puso bajo el castigo a su propio Hijo, para librarnos a nosotros del castigo que merecíamos por la rebelión contra Dios. Esa es la obra de amor, esa es la obra de redención, esta es la obra de salvación del Hijo. Que Él, dentro de los muchos yo soy, que Él es el hombre que recibe el látigo. Él es el hombre sustituto. Él es la sustitución. Entonces por eso nosotros oímos que el Señor dice: yo soy la resurrección, yo soy el camino, pero también hay que añadirle que Cristo es la sustitución. Cristo es la sustitución de los hombres. Cristo es el sustituto. Cristo no solamente es la resurrección y la vida, Cristo es la sustitución al juicio de Dios. Él nos sustituyó a nosotros. Por medio de Él, nosotros fuimos sustituidos. Jeremías no pudo sustituir a Sion. Jeremías intentó interceder, pero no pudo sustituirla. Jeremías no pudo evitar que Dios castigara a quien amaba, pero Cristo Jesús sí pudo evitar que Dios castigara a quien Él amaba. Y ahí muestra que Cristo nos ama. ¿De qué tamaño? Del tamaño de su aflicción. En este tamaño yo puedo comprobar cuánto me ama Cristo, porque el tamaño de la aflicción, el tamaño de lo que soportó, revela el tamaño de su amor. ¿Y qué fue lo que soportó? Cristo soportó ser el único y el primero, la única criatura en conocer la muerte. Nadie más conoce la muerte sino Cristo. Nadie más conoce qué es estar en las tinieblas y en la oscuridad sin Dios, sino Cristo. O sea, esta obra de sustitución revela el gran amor que Cristo tiene por la que ama su alma. Es que quiso Jeremías. Jeremías quiso sustituir a Sion. Jeremías quiso que esta aflicción viniera sobre él, no sobre ella. Pero no lo pudo hacer. Pero Cristo Jesús sí logró que el castigo no viniera sobre ella, sobre su iglesia, sino que viniera sobre él, siendo el justo, el puro. ¿Quién era el único que estaba en obediencia a Dios en esos días? Jeremías y Baruch eran los únicos que estaban en obediencia. Todos los demás estaban en rebeldía. Jeremías no pudo librar a la rebelde Sion, a la que él amaba, del castigo de Dios. Él quiso ser el hombre al que Dios le hubiera puesto todo el castigo, pero no pudo ser él. Pero cuando viene Cristo Jesús sí logró hacer esa intercesión de que Dios lo castigara a él para que no la castigue a ella. Eso es, por eso Cristo redime a Adán. Porque cuando Dios llegó al Edén y le pregunta al hombre: ¿dónde está? ¿Ya ha comido? El hombre dice: fue la mujer la que tú me diste. Lo que hizo Adán es: Dios fue ella, castígala a ella. Pero cuando viene Cristo dice: castígame a mí para que la salve a ella. Por eso Adán no amó realmente a su varona, pero Cristo sí amó a su cuerpo, a su varona. Por eso Cristo es el único que sabe amar. Todo lo que sea de Adán no sabe amar. Cristo es el único que ama. Cristo es el único que sabe amar. Porque Cristo, cuando vio que la que falló fue su amada, la que falló fue su varona,
y sí merecía el castigo, Él le pidió al Padre que se lo dieran a Él. Adán pidió al Padre que le diera el castigo a quien falló, a ella, y por eso no la pudo redimir, porque no se puede redimir sin amor. La única forma de redimir es que haya amor, y Cristo es amor porque es el Hijo de Dios. Dios es amor, Cristo es amor, y por ese amor Cristo pudo redimir a su cuerpo. Entonces, a la hora en que Dios vino a hacerle el juicio finalmente a todo el cuerpo de Cristo, Cristo logró hacer una negociación con Dios para que viniera sobre él. Y de esa manera Él es mi redentor, Él me redimió. El castigo que debía venir sobre nosotros, su cuerpo, vino sobre mi cabeza, Cristo. Porque Él voluntariamente aceptó estar bajo el látigo del castigo de Dios por librar a su cuerpo. Lo que está mostrando esta foto es que Dios trae un látigo para darle a las manos que falló, a los pies, a las rodillas, a las piernas, a las espaldas, a la parte del frente. Dios venía a darle látigo a todo el cuerpo, pero el Señor Jesús dijo: todo el látigo déselo a la cabeza. Entonces Él puso su cabeza para salvar su cuerpo. Entonces por eso todo lo que le pasó, todo lo que golpeó ese látigo, fue la cabeza de la creación, fue Cristo en la cruz. Entonces en la cruz Dios latigó la cabeza nuestra para no latigar el cuerpo. Nosotros hemos sido redentos por esta obra de este hombre. Entonces Él es la sustitución, Él no solamente la resurrección, que a veces nosotros sí sabemos que Él es la resurrección, pero el Señor es la sustitución. Y a mí no se me debe olvidar nunca que para yo poder disfrutar la resurrección, Él es mi sustitución. Él es mi sustituto, Él fue el que sustituyó mi castigo, cosa que Jeremías no pudo hacer. Jeremías no pudo sustituir el castigo de Sion, pero Cristo Jesús sí pudo sustituir mi castigo. Adán no pudo sustituir a su mujer, incluso intentó que la castigaran a ella, pero Cristo Jesús muestra su amor para con nosotros en que Él es el hombre sustituto. Él es este hombre. Yo soy el hombre de la sustitución. Él es el hombre de la aflicción, para que todos nosotros no suframos la experiencia de estar bajo la ira de Dios, porque además no la íbamos a soportar. Nadie que se someta a la ira de Dios va a sobrevivir, no va a poder ser, porque la ira de Dios destruye completamente. Entonces nosotros hemos sido librados gracias a mi sustituto, gracias a mi redentor, gracias al único que me ama. Por eso es que el único que te ama a ti, el único que te ama de verdad, es el único que se sometió a la ira de Dios por salvarte y redimir, Cristo Jesús. Es el único que me ama puramente, eternamente, limpiamente y grandemente. Nadie más nos va a amar como nos ama Cristo. Por eso a veces las personas se sienten fracasadas, decepcionadas, porque dicen: nadie me ama. Eso es verdad, nadie te va a amar, porque el único que te ama es uno solo. Los demás pues te respetan, te admiran, te aprecian, hay algunos sentimientos humanos, pero sigue siendo humano. El único que realmente te ama a ti es, después de Dios, es Cristo. Y Cristo tiene un amor comprobado. ¿De qué manera me ama? Te lo comprueba. ¿De qué manera? Que Él se volvió mi sustituto para yo ser librado del látigo de Dios, de la ira de Dios. Ahí muestra su amor para con nosotros. Por eso Juan dice: de tal manera amó Dios al mundo que colocó a este hombre como sustitución, como sustituto. Entonces Cristo, al ser la sustitución de nosotros, se convierte en la resurrección de nosotros, porque quien se colocó en la sustitución era inocente, era justo, era piadoso, no tenía por qué ser él el que recibía el castigo, y esa obra lo llevó a ser resurrección. Entonces por eso ahora Él no solamente es mi resurrección, Él empezó siendo mi sustitución, y como Él es mi sustitución, Él también es mi resurrección. Y por eso, si Él murió por mí y Él aceptó ese látigo, ¿cuánto más, ahora que está resucitado,
tiene cosas nuevas para nosotros en la nueva resurrección, en la nueva creación. Él es el único que ama tu alma, porque es el único que murió por ella. Él es el único que ama nuestro ser realmente. Que vas a encontrar personas que de pronto amen tu cuerpo, pero el único que ama tu alma se llama Cristo Jesús. Y Él ya comprobó que sí ama nuestra alma porque nos libró de la aflicción. Es que dice el profeta, además en el capítulo 3, en la Lamentación número 3, dice: Jerusalén, Sión, no te pude librar del castigo. ¿Cuánto hubiera querido que fuera yo ese hombre, el que hubiera recibido todo eso que ustedes están viviendo? Pero mostrándonos a Cristo. Hasta que llegó Cristo y dijo: yo sí puedo recibir el castigo de Dios para que ustedes no vivan la aflicción del castigo de Dios. Entonces, ¿quién es el único que ha sido castigado injustamente? Cristo ha sido castigado injustamente. Cristo es el único que ha sido castigado sin merecerlo. Cristo es el único que Dios ha hecho un juicio sobre él siendo 3 veces santo. Entonces ahora debemos pensar, si Dios hizo este juicio que se ve injusto a su propio Hijo, ¿cuánto más, dice el apóstol Pablo, es estar en el juicio de Dios siendo culpable? Si esto fue un juicio que le hizo a su Hijo y no quitó toda misericordia, quitó todo amor, siendo su propio Hijo y siendo un inocente, y le hizo un juicio con todo furor, ¿cuánto más? Por eso Pablo lo dice de esta manera: horrenda cosa es caer en el furor del castigo de un Dios vivo. Horrenda cosa es caer, porque nos deja ver que si Dios dejó caer todo el castigo sobre su Hijo sabiendo que era inocente, ¿cuánto más debe ser horrendo, como dice Pablo, caer en el justo juicio de culpables a los que Dios le haga juicio? Entonces, por eso ahora todos nosotros podemos ser libres de ese juicio, de ese látigo, por la obra de Cristo Jesús. Aceptando a Cristo Jesús, yo soy redimido. ¿Qué pasa cuando acepto a Cristo Jesús? Que Él te libra de esta aflicción, Él se vuelve tu sustituto, Él se vuelve tu cordero. Todo lo que tenía que yo ser castigado, latigado, lo recibe Él, para que yo ahora reciba el amor y la bendición de Dios. Entonces, por eso Cristo es mi Redentor. Capítulo 3 nos muestra el Redentor. ¿Qué dice Jeremías en su lamentación? Dice: pero Señor Dios, cada mañana son nuevas tus misericordias, grande es tu fidelidad. Bueno Jehová a los que lo esperan y a los que le buscan. Bueno es esperarlo al Señor. Entonces, en el capítulo 3, finalmente dice el profeta una verdad. Dice: grande es la fidelidad de Dios, grande es tu misericordia, grande es tu fidelidad, y cada mañana veré tu misericordia. Le dice: acuérdate de mi aflicción y de mi abatimiento, del ajenjo y de la hiel. ¿Quién vivió todo esto? Jesús. El Señor Jesús dice que le dieron ajenjo. El Señor Jesús dice que diciendo tengo sed le pasaron ajenjo y le pasaron hiel. Todo esto lo vio el Señor Jesús. Y cierra diciendo lo mismo: acuérdate de mí, acuérdate, Señor, de mi espíritu te lo entrego. Entonces es la experiencia que vivió mi Redentor. Pero ¿qué dice Jeremías? Grande es tu fidelidad, Señor, grande es tu misericordia. Entonces, hablando de Cristo Jesús, ¿qué está hablando? Que no para siempre el Señor lo dejaría a Cristo, a Jesús, lo dejaría en aflicción. Que el Señor lo volvería a levantar de esa aflicción. Por eso lo que está diciendo Jeremías es: va a haber una nueva misericordia, nueva será cada mañana, hablando de que va a haber una restauración para esta afligida. ¿Quién es esta afligida? Sión en la fotografía. Entonces, ¿qué nos muestra finalmente Jeremías? Que es grande la fidelidad de Dios, es grande el amor de Dios. ¿Y cuándo lo confirma? De tal manera amó Dios al mundo que permitió esta obra redentora.
obra que no le permitió a Jeremías, obra que no le permitió a Abraham, obra que no le permitió a Jacob, a Moisés, pero a su Hijo le permitió interceder por nosotros, pero no interceder solo en oración, interceder como sustituto, colocarse Él por nosotros, a Él le permitió hacerlo. Y nosotros todos estamos salvos en esa sustitución, gracias a mi Redentor, gracias a que Él se puso bajo el látigo del enojo de Dios. Es por eso, dice Jeremías, grande es tu fidelidad. Jeremías lo resume como qué fidelidad tan grande la de Dios. Y nosotros lo resumimos como qué tan grande es el amor de Dios. De tal manera, es tan grande el amor de Dios que permitió eso. Es tan grande el amor de Dios que le permitió esa locura a su Hijo. Es tan grande el amor de Dios que hicieron eso tan que no nos cabe a nosotros en la cabeza y que nadie lo haría en la tierra. Nadie colocaría a su Hijo por salvar a un delincuente. Nadie sería capaz. Pero Dios colocó a su Hijo por los delincuentes. Dios castigó a su Hijo por los pecadores. Dios castigó al puro, al inocente, al más santo, al más hermoso, por todos los llenos de iniquidades y maldades. Solo eso lo pudo hacer nuestro Padre con un Hijo extremadamente obediente. Y le damos gracias a nuestro maravilloso Padre por el Señor Jesús. Le damos gracias porque el capítulo 3 me muestra por qué Él es mi Redentor. Me hace entender más mi redención. Me hace comprender de qué me salvó. Me hace comprender por qué es que yo soy salvo por Él. ¿De qué soy salvo? Yo soy salvo de la ira de Dios. ¿De qué es lo que me salvó Cristo? De que cuando Dios venga con su látigo, yo no voy a estar allí, porque ya estuvo Él. Y como estuvo Él, es como si yo hubiera estado allí. Pero por eso también yo hago lamentación por Cristo. Porque aunque yo no lo viví físicamente, cuando Él lo vivió es como si yo hubiera estado con Él. Y por eso entiendo las aflicciones. Porque cuando paso alguna aflicción, solamente debo recordar es las que vivió Cristo. Y cuando yo pienso con los momentos de mi aflicción, las que vio Cristo, comprendo que las que yo paso son livianas, son como de mentiras, que las que yo paso realmente son ligeras, son suaves, porque no se comparan a las que recibió Cristo con el látigo de Dios en la cruz. Es por eso cuando veamos aflicciones, cuando sintamos que nos está doliendo algo, cuando sintamos que nos preocupa algo, cuando sintamos afán, miedo, temor, oscuridad, tenemos que ir hasta allí, hasta donde está Cristo en la cruz, recibiendo la verdadera ira de Dios. Y cuando vemos allí, vemos que nuestra aflicción es sencilla, es pequeña, porque toda la aflicción grande, Cristo la absorbió, Cristo la vivió por mí, porque ya nunca estaré bajo el látigo de la ira de Dios, nunca, porque mi Redentor me eximió, porque mi Redentor me sustituyó, no porque yo sea bueno, no porque yo haga cosas perfectas. Nosotros fuimos salvos del látigo de Dios por el amor de Cristo, por la sustitución de Jesús, porque Él sí amó a su varona, porque Él sí amó a su carne, su hueso, su hueso, porque Adán no pudo amar finalmente a su varona, pero Cristo es el único que ama a la iglesia, es el único que ama a la iglesia, a su cuerpo, y es el único que mostró su amor. ¿De qué manera la ama? Que cuando su cuerpo fue el que se equivocó, Él fue el que pagó. Cuando su cuerpo era el merecedor del castigo del látigo, Él puso su cabeza para que su cuerpo quede intacto para su disfrute. Por eso hoy la iglesia que acepta a Cristo como cabeza es la que reconoce que fue la cabeza de Él la que fue puesta para sustitución de nosotros. Entonces ahora lo acepta como su cabeza. Dice, tú eres mi cabeza. Te doy la dignidad de ser mi cabeza, porque sé que tú pusiste la cabeza para librar el cuerpo, y por eso le das honra a Cristo de ser la cabeza de su vida. Tú eres mi cabeza, porque tienes la dignidad de serlo, la justicia de serlo, porque tú pusiste tu cabeza para librar el cuerpo, la iglesia.
Oh Señor Jesús, mi alma te exalta y mi corazón te desea. Pleno amados, tenemos razones más que el Espíritu nos da para seguir amando al Señor Jesús, confiando en Él, bendiciéndolo, exaltándolo, glorificándolo por toda la obra maravillosa que Él hizo desde el principio hasta el fin, desde mi creación hasta convertirse en mi Redentor, en mi Salvador, en mi sustituto, que me ha librado de la ira de Dios. Por eso ahora nosotros no estamos bajo el látigo de Dios, estamos bajo la bendición de Dios, gracias a Cristo. Y por eso es que te viene bendición, te viene favor, te viene ayuda, te viene socorro, te viene luz, ya no oscuridad, porque Cristo nos eximió de esa ira. Bendito sea el Señor. Paz a todos, amados, somos invitados a comer en la noche las grosuras y que en este día sea lleno de toda esa luz de Cristo, ilumine vuestro ser. Paz a todos, amados, sean muy bendecidos en el nombre del Señor Jesús. Paz a todos.